cada vez que pienso en esto, le he preguntado al Espíritu Santo, ¿por qué nos quieres enseñar acerca del temor a Dios? Aunque la frase correcta, si no estoy mal, es el temor de Dios. Y la verdad, mire, sin entrar a la Escritura, para mí el temor de Dios solo consistía en un aspecto particular. Y era tal vez como nos lo enseñaron de niños a muchos de nosotros: amar lo que Dios ama y odiar o aborrecer lo que Él odia. Esa es la forma práctica de entender lo que es el temor de Dios en un corazón, ¿sí? Pero leyendo, el Espíritu Santo me hizo dar cuenta que el temor que Dios quiere colocar en el corazón del hombre debe ser parte de todas las áreas de su vida. Y es una pauta que nos enseña a vivir. Amén. Y no quiero ahondar más, pero solo quiero que usted a partir de hoy ore conmigo pidiéndole al Señor que nos revele acerca de este aspecto. No es un tema más, no es un sermón más que usted viene a recibir en la iglesia. Yo no quiero y no busco de verdad darle información a su cabeza. Yo no quiero nutrir su intelectualismo. El deseo de Dios es nutrir nuestro espíritu, nuestro corazón, y que cada palabra que Él nos da surta el efecto, complete la obra que Él quiere lograr en cada vida. Amén. Entonces vamos a orar antes de iniciar este mensaje y probablemente una serie que voy a compartir. Pero vamos a pedirle a Dios que más que conocer acerca del temor de Dios, necesitamos que Él lo imparta a nuestra vida, que Él nos dé una medida especial del temor de Dios en el corazón. Entonces, tome la mano del que está a su lado y vamos a orar juntos. Padre, aquí estamos. Nos presentamos delante de ti, reconociendo que tú eres la fuente de toda bendición y don perfecto que el Padre nos da. Lo que hay en ti lo necesitamos, lo queremos, lo buscamos. Y como tú nos enseñaste, golpeamos la puerta, llamamos, buscamos, porque ese pan eterno que tú nos quieres dar es el que nos mantiene vivos, el que sostiene nuestras vidas. Hoy iniciamos un proceso a través de este mensaje, y yo te pido que cuando finalice esta serie, oh Dios, podamos haber experimentado el temor que tú colocas en nuestro corazón hacia ti, que no es terror, que no es miedo, tiene que ver con honra y respeto. Y te pido en el nombre de Jesús que nos sumerjas en este aspecto para que esta casa pueda crecer un peldaño más en la edificación que tú, Señor, poco a poco le estás dando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis. Ubíquese en el capítulo 20. Libro de Génesis, capítulo 20. Y dígame amén cuando lo encuentre. Libro de Génesis, capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al 18. Y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo a su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella, o sea, no había tenido intimidad, relaciones. Y le dijo al Señor: Señor,
¿Destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, o sea, refiriéndose a Abraham, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé, y yo le pido que usted subraye este verso porque es el más precioso de todo el texto que vamos a leer. Y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti. Qué tremendo cómo se entera Abimelech quién es Abraham. Y sigue diciendo, ¿en dónde me quedé? Dice, y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oído de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, aquí es muy importante que usted se conecte con el mensaje a partir de esta respuesta. Miren lo que él dice, porque me dije, miren lo que él pensaba, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, miren que Abraham comete un gran error, y es comenzar desde el inicio un propósito albergando en su corazón un temor que se acrecentó en la medida que él caminó y aún creció en su propósito. Pero mire lo que dice allí. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Yo creo que esto fue un poco sarcástico el tema ahí. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Esta es una de esas historias tan extrañas, pero a la vez tan extraordinarias, que nos enseñan muchas cosas importantes. Lo primero que quiero que podamos revisar en esta mañana es la conversación que Dios mismo decide tener con Abimelech. Probablemente, y yo solo especulo, Abimelech no era parte del linaje de Dios. Bueno, en esto podría asegurar. No sé si conocía acerca del Dios de Abraham, porque en aquel entonces Dios solamente había decidido revelarse a una pareja, a una generación que al cabo de la historia, quizás en el momento en el que nos encontramos, solo existía una pareja, probablemente. Quiere decir que Abimelech no conocía el actuar de Dios,
la manera de pensar de Dios, e incluso ni tan siquiera conocía la manera en la que había dirigido a Abraham cuando se le reveló a esa vida. Pero me impacta cómo Dios tiene que salir al encuentro de este rey para arreglar una situación, una equivocación de una pareja que conocía a Dios, que creía en Dios, que estaba caminando en obediencia, pero como usted y yo, estuvo en un momento de fragilidad donde cometió un error. Amén. ¿Está aquí conmigo? Y note lo siguiente. Quiero que usted mire el verso 3. Porque Dios mismo, desde su iniciativa, decide hablarle al corazón de un hombre que no le conocía, que no le entendía, que jamás había caminado de su mano, pero Dios le quería enseñar algo a este hombre. Mire lo que dice. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto. Wow, qué tremendo esto. ¿Por qué? Dios se revela soberanamente como el Dios que tiene el control de la vida del hombre. Y la vida del hombre está en sus manos. Él determina cuándo inicia y cuándo termina. No pierda de vista esto, que es importante. Un hombre que no tenía noción de Dios, la primera revelación que tiene de Dios, ¿saben cuál es? Tu vida está en mis manos y yo decido hoy quitártela. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Si usted hubiera escogido la forma en la que Dios se le revelara a su corazón, ¿usted hubiera escogido esto? ¿Cierto que no? Yo no hubiera querido conocer de primeras un Dios de juicio, sino un Dios de misericordia y de gracia, como solemos hablar todos en cuanto a Dios. Pero Dios decide manifestarse así, e inmediatamente le da la razón del por qué. La mujer con la que estás, porque probablemente Abimelec, cuando ve a Sara, la ve tan bonita que dice: wow, yo quiero estar con ella. Ella va a ser parte de mi harén, porque ni siquiera iba a ser la oficial. Y allí, como quizás en medio de su autoridad en el lugar donde estaba, donde él regía, toma la decisión, la trae a su casa y Dios interviene en esa situación. Ahora, piense por un momento en lo siguiente. Para Abimelec, lo que él hizo no estaba mal, ¿o no? Él no estaba haciendo algo que según su criterio y su costumbre de vida estuviese mal. Pero Dios, en la manera en la que se le reveló a ese corazón, le da, amados, un sentido a lo que él estaba haciendo. Y le deja ver que de acuerdo a su santidad y de acuerdo a su justicia, lo que Abimelec había hecho era incorrecto. Qué tremendo. ¿Saben por qué? Porque Dios es el único que puede convencer al hombre que lo que está haciendo está mal. Y no es un acto imposible. A veces nosotros estamos tan desesperados. Ay, Dios, pero si esta persona pudiera entender, ¿cómo hago para convencerle que lo que está haciendo está mal? Dios no tiene problema en revelarse a una vida y darle conciencia de su pecado. Amén. Usted quizás está pensando: ¿por qué me está hablando eso? Siga conmigo. Entonces dice: eres hombre muerto por la razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo al Señor: ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, miren esto, la última parte me parece preciosa. ¿Qué dice allí? Yo te guardé de pecar contra mí, y por eso, ¿qué dice allí? No te dejé que la tocara. Imagínese por un momento
si la condición de Sara desde su vientre no hubiese sido la esterilidad. Imagínese donde Dios no decida intervenir y ayudar y solucionar este lío que Abraham por su temor había causado. Imagínese donde Abimelech hubiera tenido intimidad con Sara y la hubiera dejado embarazada. ¿Qué se hubiera perdido? Un propósito eterno. ¿Cómo solucionar ese problema en medio de esa situación? Yo puedo ver a un Dios que para él su propósito es algo muy serio, muy serio. Amado, cuando el Señor te ha marcado con un propósito, Dios tiene un compromiso tan alto con ese propósito que aún va a tener que manifestarse, darse a conocer, tomar determinaciones e incluso, amados, evitar que algo le malogre su propósito. Le dice a Abimelech: mire, usted no la toma a ella porque usted sea bueno. Al final su acto tiene una repercusión muy negativa hacia mi propósito. Y aunque lo entienda o no, el asunto de que usted no haya tomado a Sara no dependió de usted. Yo mismo te guardé de pecar. Yo no sé usted cómo entiende cosas como esas. Es más, voy a decirle algo: usted no peca más porque Dios no se lo permite. Si Dios se hiciera a un lado y te abriera la puerta del corral, ¿cuántos de nosotros nos saldríamos huyendo? A veces Dios nos retiene y nos guarda. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que nos encontremos haciendo cosas que nos van a llevar en oposición a Él. Amén. Amén. Yo veo esta historia y me parece tan lindo, mi Señor, en la manera en la que Él aún considera y actúa en medio de nuestras debilidades y nuestras equivocaciones. Ahora, el problema o el asunto que yo quiero tocar es el siguiente. En Abraham había una prevención. ¿Saben cuál era? Yo he visto la cultura de las naciones cananeas y me he dado cuenta que es algo lógico y normal. No tienen por qué hacerlo. Ellos no incluyen a Dios, no tienen en cuenta su pensamiento. Ellos ni siquiera conocen el criterio de vida que Él me ha dado a mí. Entonces, cuando Él se enfrenta a ese vasto desierto por el cual Dios lo caminó tantos años para cumplir un propósito en Él, había un temor en su corazón. Esta gente no vive como yo vivo. Esta gente no entiende lo que yo entiendo. Y mi temor es que la cultura de vida de estos pueblos un día ponga en riesgo mi relación con mi esposa. No estoy diciendo algo distinto a lo que hoy en día vemos también. Entonces Abraham usa una frase, dice: yo no veo el temor de Dios en medio de esta cultura. Pero le voy a decir una cosa: para Dios eso no era un problema, porque Dios en una noche le enseñó su temor a un hombre. Y vamos a ver en qué se basaba este temor. En tres cosas. Si usted está anotando, por favor, comience a anotar lo siguiente. El temor de Dios me lleva a evaluar las cosas que hago desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que logra el temor de Dios en el corazón. Fue lo que Dios logró en el corazón de Abimelech. Tal vez para Abimelech él actuó con inocencia, porque lo engañaron. Pero Dios le da una connotación más profunda a sus actos. Y en eso yo quiero que aprendamos en esta mañana. Porque muchas veces nosotros los seres humanos no asumimos responsabilidad de lo que hacemos, porque nos excusamos en que nadie nos dijo que eso estaba mal. Pero le voy a poner un ejemplo práctico. Aunque usted nunca, Charles, haya ido, bueno, no lo digo por él, solamente para que no se me duerma.
a un curso de señales de tránsito donde le enseñaran que en el semáforo en rojo uno no se debe cruzar. No lo digo por ti. El día que usted se cruce un semáforo en rojo, adivine qué va a pasar. Y uno no puede decir al policía: oiga, mire, es que yo nunca estuve en un aula de clase, yo no sabía que esa lucecita roja era que me detuviera, para mí era como el peligro, y salga corriendo más bien. ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros apelamos a nuestra ignorancia para justificar las cosas que hacemos? Y delante de Dios, cuando Él evalúa nuestro caminar, lo hace desde otra perspectiva. Es más, leyendo toda la historia, probablemente, amados, probablemente apenas Él toma a esta mujer, sin aún acostarse con ella, Dios ya trajo juicio sobre su casa y cerró la matriz de todas las mujeres de ese lugar. Inmediatamente hubo una consecuencia, porque hay algo que hay que aprender en cuanto al temor de Dios. Todo acto, diga conmigo, todo acto tiene una consecuencia, para bien o para mal. Si Dios no hubiera dejado las consecuencias, dígame si nosotros como hombres locos podríamos determinar hasta dónde llegar, cuándo parar. Usted se excede en su mala alimentación y tarde o temprano, más temprano que tarde, eso le pasará factura. Mire, yo hoy en día me como un perro caliente y no se imagina el daño que me hace. Y hablábamos con él hace un tiempo atrás, cuando nosotros teníamos 20 años, hace 20 años, nos podíamos comer toda la semana perros calientes, pizzas, hamburguesas, y como si nada. Pero hoy en día no es así. Y muchas veces el ser humano se detiene, no porque quiera, sino ¿saben por qué? Porque le toca. Dígame si no es un acto de misericordia que Dios use las consecuencias para frenar nuestros actos. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que cuando vienen las consecuencias le echamos la culpa a Dios. Y voy a poner este ejemplo que se lo escuchó un pastor, me voy a copiar de él, me pareció tan lindo. Usted le puede decir a su hijo pequeño: no salgas al parque, no vayas al parque, y el chino se escapa y se va al parque, se moja y llega resfriado con fiebre y dolor de cuerpo. El amor del padre, ¿sabe qué hace? Venga, papito, venga. ¿Por qué se me fue allá? No debió haber hecho esto, pero no importa, venga, yo le doy su agua panela con jengibre, limón y naranja, y ya les estoy dando la receta. Le voy a comprar el medicamento, pero el dolor de la enfermedad le toca asumirlo porque es inevitable. Así son las consecuencias. Las consecuencias el Padre nunca nos las va a evitar, porque es el resultado de lo que usted y yo sembramos. Pero también es cierto que después de haber cosechado lo que hemos sembrado, no hay nada más lindo que limpiemos el terreno, sembremos algo nuevo y empecemos a recibir buena cosecha de nuestra obediencia. Amén. Amén. Mire algo aquí que me pareció precioso. Primero, el temor de Dios me lleva a evaluar las cosas que hago desde la perspectiva de Dios. Dios me provee un entendimiento de cómo ver lo que yo estoy haciendo. Entonces, primero, diga conmigo, el temor de Dios me trae conciencia de mi pecado. Eso es lo que hace el temor de Dios. Me trae conciencia de mi pecado. Abimelech no sabía que eso estaba mal, pero Dios le hace entender que estaba mal. Segundo, le trae conciencia en cuanto a las consecuencias que el pecado trae sobre nuestras vidas. No solo es importante saber que está mal, porque ¿cuántos de nosotros sabemos que lo que hacemos está mal y no nos importa?
Y las consecuencias nos ayudan, amados, a enfrentar una realidad, a estrellarnos con una realidad. Entonces, lo segundo que trae el temor de Dios es traer una conciencia de las consecuencias que mi pecado trae sobre mi vida. Y por último, mire lo que dice el verso 6, que lo leí hace poco. Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Cuando usted y yo pecamos, es más que un acto, es más que una situación equivocada, es algo que hacemos en contra de Dios. Me encanta la oración del Salmo 51 de David, porque cuando Dios le confronta y empieza el proceso de su restauración, ese salmo dice, cuando él decide confesar su pecado, dice: contra ti yo he pecado. ¿Usted cree que eso está puesto allí por casualidad? ¿Usted cree que quizás, no sé, David quiso decir cualquier palabra al aire? No. David entendió que su pecado, más que afectarlo solo a él y ser una situación aislada de su relación con Dios, su pecado era una afrenta contra Dios. Es más, en el original, cuando Dios mismo le dice: es que es contra mí que tú pecaste, la palabra allí que se usa en la traducción es la palabra orgullo y soberbia. O sea, no es solo hacer algo, lo que se hace es un desafío contra Dios, en el que yo digo: quiero estar por encima de ti, porque lo que yo pienso y quiero hacer es más importante que lo que tú piensas y quieres que yo haga. El pecado, más que una acción, es una actitud de orgullo, donde menospreciamos lo que Dios piensa. Cuando uno habla de la carencia del temor de Dios en la sociedad que hoy nos rodea, amados, no solamente estamos viendo conductas de pecado, no, ese es el resultado. ¿Saben qué vemos? Vemos una actitud. Vemos a la gente que dice: a mí no me importa Dios, a mí no me importa lo que Él piense. Si tengo que sacrificar a Dios para seguir haciendo lo que estoy haciendo, estoy dispuesto. Es una actitud. Y Dios le dice a Abimelech: yo te guardé, no solo de fallar, de hacer algo mal, yo te guardé de que tú tuvieras esa actitud en contra de mí. Y eso a mí me parece muy profundo, porque Dios no solamente le evitó a alguien que hiciera algo, trabajó en su corazón en una noche, en medio de esos días donde tal vez Él decidió esto. Dios trabajó allí. Entonces, ¿qué entiendo para ir concluyendo esta primera parte? ¿Saben qué es temor de Dios? Temor de Dios es la conciencia que Él nos trae, primero, frente a nuestro pecado, y nos ayuda a ver que está mal. Segundo, nos da una conciencia frente a las consecuencias que trae nuestro pecado. Pero tercero, y más importante, temor de Dios tiene que ver con la actitud que yo tengo delante de Dios por causa de mi pecado. Yo les dije algo hace 8 días. El problema de Dios no es el pecado, es nuestra actitud frente al pecado. Un día Saúl, después de fallar, ¿saben qué hace? Miren su actitud. Disimula y le dice a Samuel: déjame ofrecer en el altar el sacrificio delante de este pueblo para que la gente piense que yo soy un buen hombre. ¿Usted ve en eso un corazón arrepentido, que se haya dolido porque le falló al Señor? Porque seguramente el propósito que Dios tenía con su vida en ese momento se echó a perder. No el propósito de Dios, sino el propósito de Dios con la vida de ese hombre, con el plan que Dios tenía con él. Por su actitud fue desechado. Y eso me impacta.
¿Está aquí conmigo? ¿Sí o no? Quiero añadir un poco más. Vamos a Levítico, capítulo 19. Esto me pareció precioso. Vamos a leerlo desde el verso 9. Levítico capítulo 19, verso 9. Dígame amén cuando lo encuentre. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Está hablando al pueblo de Israel. Ustedes saben que ellos al final eran campesinos que cultivaban la tierra, y Dios les está dando una orden, y la orden tenía que ver con no cosechar en medio de la siega toda la cosecha de los árboles, sino dejar un poquito. Usted va a entender por qué. Verso 10: tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás ¿para quién? Para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Miren qué lindo el corazón de Dios. Siga. No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana, porque en ese entonces pagaban a diario. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Tendrás temor de tu Dios. Y cierra con lo mismo que venía replicando: yo soy el Señor. En otras palabras, es como si Dios dijera: en la relación con tu prójimo, tú vas a incluir mi temor en tu corazón. En la manera en la que tú consideras la necesidad del pobre, en la manera en la que tú administras los recursos que yo te he dado, tú considerarás el temor de Dios. Y añade: porque yo soy el Señor vuestro Dios. Voy a decirle algo. El Dios que se ha revelado a tu vida te marca una pauta para tus relaciones con tu prójimo. Ya conmigo: el Dios que se ha revelado a mi vida marca una pauta en mis relaciones con mi prójimo. Para no defraudar, para ser sensible a la necesidad de otros, para no oprimir, no abusar de las otras personas, para no burlarme del que está en una incapacidad. Y Dios mismo, cuando estaba criando a su pueblo en los días del desierto, cuando le estaba formando y enseñándole su estilo de vida, cómo ellos debían aprender a vivir, entendió que más que darles una instrucción y que ellos supieran cómo debían ser sus relaciones interpersonales, si no había temor de Dios, ellos no iban a actuar bien. ¿Saben por qué nosotros no nos defraudamos? ¿Saben por qué no nos abusamos? ¿Saben por qué no nos oprimimos? ¿Saben por qué nosotros somos sensibles y no somos egoístas? ¿Saben por qué? Porque Dios ha puesto temor de Él en el corazón. La palabra temor en este contexto significa honra y respeto. En otras palabras, yo trato a mi hermano considerando el Dios que yo tengo, que es un Dios amoroso, justo, equitativo, misericordioso, compasivo. Y por causa de mi respeto y mi honra a ese Dios, yo voy a condicionar el cómo yo trato a mi prójimo. Hoy se necesita tanto temor de Dios en las relaciones personales y familiares. Es hasta vergonzoso ver cómo entre familias nos tratamos. Cuando uno dice:
temor de Dios o carencia de temor de Dios, a veces pensamos que solo tiene que ver con cuestiones de pecado morales, pero no tiene que ver con eso. El que tú no des tu perdón está revelando que aunque tú tienes un principio que te enseñaron en la iglesia, ese principio no ha cobrado una relevancia. ¿Saben por qué? Porque en ti hay carencia de temor de Dios. Porque el mismo respeto al Dios, al carácter de ese Dios que se te ha revelado, es lo que debería impulsarte a tener buenas relaciones los unos con los otros. Amén. Miren todo lo que Dios movió en el corazón de un hombre impío, ignorante en cuanto a Dios, no conocida de Dios, pero todo lo que Dios le revela para que lo que él hiciera no fuera a afectar una familia. Dígame si hoy no se necesita el temor de Dios en medio de la iglesia. Lo necesitamos, porque todo lo que hacemos deja mucho. Vaya conmigo, vamos a complementar esto. Segunda de Crónicas. Wow, este es precioso. Capítulo 19. Sí. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 3. Dígame amén los que se están durmiendo. Despierten esos que se están durmiendo. Dios le está hablando a Josafat. Mire lo que dice después de exhortarlo, porque ustedes saben que Josafat, yo les he hablado de la historia, se había desalineado del propósito de Dios. Dios le envía a un profeta y le dice: usted que anda ayudando a los que odian a Dios y metiéndose en planes que van en contra de la voluntad de Dios, reaccione, cabezón. Y en medio de esa reacción, él toma cartas en el asunto, se corrige y miren lo que hace. Incluso miren lo que Dios le dice: sin embargo se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras, que era toda la idolatría que el pueblo allí tenía en aquel entonces. Dice: las aceras de la tierra, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y después de ese regaño dice: habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor Dios de sus padres. O sea, resarció su error y entró en obediencia. Pero miren lo que él hace, muy significativo. Puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino que Josafat estuvo en un bache de fe y de integridad. Se dejó deslumbrar por las propuestas de Acab y se salió del propósito de Dios. Dios tiene que levantar una guerra que lo superaba en número, y él en ello es quebrantado, vuelve a depender de Dios, vuelve a darle lugar a Dios, se alinea con el propósito de Dios y entiende que lo primero que tiene que hacer es gobernar su nación, administrar su nación, entendiendo lo siguiente. Pone jueces y les dice: cada vez que ustedes abran la boca, cada vez que ustedes juzguen un asunto, ustedes no se representan a ustedes mismos, no son sus ideas, no son sus buenas intenciones, no es su criterio. Ustedes están hablando de parte de Dios. Entonces mire lo que dice el verso allí 6. Pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor, que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, ¿qué dice allí? Verso 7, léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué era lo único que iba a llevar a estos jueces a representar bien a Dios? ¿Qué era? ¿El qué? Cuando en lo que yo hago y en lo que Dios me llamó a servirle, lo más importante
es respetarlo y honrarlo a Él, yo voy a terminar haciendo lo que es correcto. Pero cuando mi deseo es honrarme a mí mismo, cuando mi deseo es satisfacer mi propio deseo, estoy dispuesto a torcer lo que se me encomendó en mis manos. Ese fue uno de los grandes problemas del pueblo de Israel. Es más, si usted conoce la historia del pueblo de Israel, una de las más grandes quejas del pobre, del menesteroso delante de Dios, era que los jueces estaban representando a Dios, no lo hicieron conforme al corazón íntegro. Qué tremendo lo que es el temor de Dios. Pero siga conmigo, ahí vamos terminando, pero quiero ir hacia algo que yo creo que usted en esta mañana va a poder aplicar. Nehemías capítulo 5, dígame amén si está entendiendo. Ha tocado leer un poquito, pero es necesario. Capítulo 5 del libro de Nehemías, versículo 1, vamos a leer hasta el 13. Y hubo un gran clamor. Mire cómo comienza este capítulo, qué tremendo. Hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, probablemente lo que está diciendo es que el mismo pueblo se estaba quejando contra sus propios hermanos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Estaban pasando en el tiempo de restauración, amados, una crisis de hambre, una situación económica difícil. Y en medio de esa situación económica se levanta un clamor: oigan, nosotros somos muchos, tenemos hijos, ¿y quién nos va a ayudar en esta situación? Dice, había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También habían otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey y sobre nuestros campos y sobre nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé, está hablando Nehemías al ver esta realidad, dice: entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije: ¿estáis cobrando usura cada uno a su hermano? Y congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora ¿venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Entonces se quedaron callados y no hablaron respuesta. Y agregué: no está bien lo que hacéis, no debéis andar. Miren la pregunta que hace, ¿qué dice allí? No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. Wow, aquí añade algo que a mí me impresionó. Miren cómo dice ese verso 5. Lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Entonces yo les dije: lo que ustedes están haciendo no está bien. Para evitar las burlas de nuestros enemigos, ustedes tienen que demostrar que respeto a Dios, dice esta versión. ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? El respeto a Dios aplicado en la manera en la que yo soluciono mis conflictos con mi hermano. El temor de Dios aplicado en mi actitud, en mi reacción a aquellas cosas que me hacen daño. Nehemías le dice al pueblo: oigan, miren qué tremendo. ¿Cómo es la historia de la vida del ser humano? Venimos de 70 años sufriendo esclavitud, siendo maltratados.
Y como si fuera poco, ahora aquí, cumpliendo el propósito de Dios, en medio de la restauración, vemos que hay una crisis y entre nosotros, al ver la necesidad, somos tan duros que si prestamos algo de dinero, les cobramos intereses. Y ha llegado a tal punto donde, como había necesidad, no podían pagar, entonces tenían que vender sus hijos como esclavos. Y Nehemías dice que se encolerizó, se llenó de enojo y dijo: esto no puede ser cierto. ¿Saben por qué no puede ser cierto? Porque ¿qué dirán las naciones de afuera que saben el Dios que nosotros tenemos, que nos redimió, nos salvó por gracia, entregó a Cristo para sanarnos, para darnos una nueva oportunidad? Y eso no ha servido como ejemplo para extendernos los unos a los otros misericordia. ¿Saben que no hay más grande contradicción que esa? Que el pueblo redimido por el perdón se muerde, se critica, se juzga, se odia, se retiene el perdón. Eso es triste. ¿Por qué pasa esto? Que no hay temor de Dios. Porque respetamos más nuestro ego y nuestra imagen, nuestro derecho. Pero usted me hizo, lo justo es que me pague. No se merece esto o aquello. Lo que se merece es que pague hasta lo último. Y esto lo aplico no solo a la cuestión del dinero, sino a nuestras relaciones fraternales. Y es que en realidad son fraternales. Y quiero terminar en algo que me impactó. Primera de Corintios, capítulo 6. Dígame amén cuando lo encuentre. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, para que usted entienda cómo Dios nos va a aplicar su temor frente a nuestras relaciones. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice así: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre este asunto, en lugar de llevarlo a otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. El problema de la iglesia hoy en día es que es tan inmadura, somos tan inmaduros, no sabemos resolver nuestras pequeñeces. Que me miró mal, que no me saludó, que me hizo esta cara, que me pareció, que no sé qué, que si sé más, que refirió esta palabra. El pueblo que tiene el perdón no sabe usarlo. Qué triste. ¿No se dan cuenta, verso 3, de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que pasan en esta vida. Quiero decirle algo que a usted y a mí no se nos puede olvidar: siempre habrá conflictos. Eso es normal. Eso es parte de la cotidianidad de una familia. Vamos a tener que enfrentar días donde se nos alborota la chiripiorca y vamos a amanecer con el genio rebasado. Pero allí es donde nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a perdonarnos, a tolerarnos, a amarnos y a ayudarnos en nuestras debilidades. Quiero decirle algo: no me idealice, iglesia. Por ser pastor yo no soy un hombre perfecto. Y a veces, como en esta semana, como que se me altera el hombre viejo y quisiera cerrar esa puerta y decirle a todos: Dios les bendiga, Dios les guarde. Pero Dios nos está enseñando a ser familia y a vivir lo que es el amor y el perdón, porque conocemos mucho y vivimos muy poco. Entonces sigue diciendo:
Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué no acuden a jueces? ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. ¿Acaso Dios no nos ha dado su palabra? ¿Acaso no nos ha dado revelación en cuanto a cómo tener dominio propio de nuestras emociones y nuestras pasiones? ¿No tenemos el Dios que nos dijo: no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿No tenemos el Dios que nos dijo: una blanda respuesta aplaca la ira? Amados, para pelear se necesitan dos. Así de sencillo. Y le voy a decir una cosa: siempre vence el más humilde y el más espiritual. Así de sencillo. Siempre vence el más humilde y el más espiritual. Dice Pablo, verso 6: pero en cambio un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Cómo estaba quedando el nombre de Dios frente a un pueblo que no conocía a Dios? ¿Ustedes creen que Dios no sintió dolor cuando tuvo que acercarse a Abimelech y decirle: este cabezón, Abraham y su esposa, que me tienen a mí, que me rebelé a ellos, que tienen mi promesa, mi pacto, debieron haber actuado con integridad, con verdad? Y el tipo no actuó así. ¿No actuó mejor Abimelech? Y muchas veces nos pasa eso. ¿Saben cuál es nuestra vergüenza? Que haya gente que no conoce a Dios y actúa mejor que nosotros. Son más íntegros, más leales, más respetuosos que nosotros. Y es triste que hoy en día se catalogue a los cristianos: son los más peleones, son las personas que más se roban tiempo en el trabajo, son las personas que son desleales, que critican, que forman conflictos en los trabajos. Amado, eso no debería ser así. No debería ser así. ¿Cómo está quedando el honor de Dios? ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no honramos a Dios ni lo respetamos. Si no, su nombre nos interesaría mucho. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí es una derrota para ustedes. Porque mejor no aceptar. Y miren esto, perdónenme, tengo que leerlo bien. Verso 7, búsquenlo ahí. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Lo leí con mala entonación. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Qué pregunta más compleja y más difícil. Dígame si no. Vuelvo y la repito. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Wow. Vivimos en la época del yo. Porque yo no voy a perder. Porque siempre yo, todas las veces yo y yo. Jesús perdió en el sentido del contexto en que estamos hablando, porque guardó silencio, porque pasó la afrenta, aceptó la injusticia. ¿O era justo que él fuera crucificado? ¿Saben cuál es nuestro problema? Que todo el tiempo nos hacemos nuestros propios jueces, queremos defendernos. Nuestro yo ha sido el impedimento para que el temor de Dios se establezca en un corazón. Porque nuestro yo nos va a llevar a honrarnos a nosotros mismos. Me duele, no me parece, mi dignidad, mi honra, lo que me hace feliz a mí. Amados, ¿cuántas veces? Una vez un pastor me dijo algo que va a sonar duro, pero me pareció tan precioso por causa de los conflictos que él tuvo que resolver en su iglesia. Y me dijo: hijo, si a veces hay que pasar por estúpido y dejar ganar la gente,
en el fondo uno no está perdiendo. Yo dije, wow, voy a masticar bien esa frase porque muy profunda. Voy a decirle algo. Los mansos heredarán la tierra. Hay una versión que dice: los mansos ganarán a todos los hombres. Nos cuesta ser mansos. Termino. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Siguiente título a la siguiente sección dice: huid de la fornicación. Porque probablemente los asuntos que se estaban tratando aquí tenían que ver con que entre hermanos los unos le quitaban la esposa al otro y cosas como esas. Es más, había un caso que Pablo incluso dijo: mire, yo ni siquiera he escuchado eso entre la gente de afuera que no conoce a Dios, que un hijo le haya quitado a su papá la esposa. Esa era la situación que tuvo que resolver Pablo de aquella iglesia. Era algo grave en el sentido de la decadencia moral a la que había llegado la iglesia. Tal vez nosotros no estamos en ese plan, gracias a Dios, ni en ese plan, pero necesitamos el temor de Dios. ¿Usted entendió? ¿Me sigue amando a pesar de que hoy recibimos una exhortación? ¿Sí? ¿No me va a mirar mal? ¿Me va a dar su saludo? ¿Me va a abrazar? Yo creo que necesitamos todos pedirle a nuestro Dios que traiga su temor a nuestras vidas. Nos hemos equivocado tanto, y hablo empezando por mí. Queremos ver muchas cosas de Dios, pero necesitamos enderezar nuestras calzadas, bajar lo alto, allanar lo que está áspero. Póngase en pie y vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Mi espíritu está conmovido, Dios. Necesitamos tu temor en el corazón. Necesitamos aprender lo que le enseñaste a Abimelech en aquella noche. Perdónanos por nuestra actitud desafiante cuando hemos justificado el pecado que hacemos. Porque aún, Señor, nuestro pecado es doble. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. No pecamos por ignorancia. Somos un pueblo que conoce tanto, pero aún así ha decidido vivir en contra de ti en muchos aspectos. Danos la oportunidad de tu gracia y de tu misericordia. Déjanos abrazar la paciencia de tu amor para ser corregidos, para que nuestros caminos sean enderezados. Ayúdanos. Yo te pido que tú establezcas tu temor en esta casa, que entendamos que te representamos. Representar a Dios es algo tan delicado que un día Moisés, por enojo, por rabia, por frustración, al ver la incredulidad de ese pueblo que quería apedrearlo porque no entendía por fe,
que el problema no era su necesidad, Dios siempre estuvo ahí para ellos. Pero le cuestionaron. Y Moisés con Aarón fueron a ti y oraron. Y probablemente Moisés sentía en ese celo, en esa rabia, que tú debías responder igual. Y tú no tuviste problema. Tú dijiste: una vez más, si quieren agua, démosles agua. Con paciencia, con mansedumbre, con bondad respondiste. Yo en tus zapatos, Señor, tal vez no hubiera abierto la peña, porque esa es mi condición humana. Esos somos nosotros. Y tú le dijiste: háblale a la peña. Pero él con rabia la golpea. Y mientras la golpea dice: ¿acaso voy a sacarles más agua a ustedes? Como quien dice: no se lo merecen. Estoy haciendo algo que no quisiera hacer. Y Moisés se olvidó que él representaba a Dios. Y en ese momento Dios quería mostrar bondad y misericordia, no enojo. Y eso le costó entrar a la tierra prometida. Y Dios mismo le dice: Moisés, por cuanto tú no santificaste mi nombre, no entrarás a la tierra prometida. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? ¡Wow! Es representarlo bien. Por eso en el Padre Nuestro lo primero que dice es: santificado sea tu nombre. Perdónanos por nuestro mal testimonio. Perdóname, Padre, perdona. Ayúdanos, restáuranos, sánanos, corrígenos y levántanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.